Ever Sánchez aparece en el escenario en el 94. ¿Quién era yo? Pues era un artista medio perdido en el mundo, eh, que no sabía para dónde iba, no tenía ni idea, estaba muy descachado en el mundo. Y hubo un evento muy especial que me permitió empezar a conocer al Señor. Yo estaba en Popayán y un sacerdote me invitó a La Ceja, Antioquia, para que tuviera un retiro. Allí había una persona que era de Popayán y que iba a un lugar que se llamaba Marilandia. Yo nunca supe qué era Marilandia, pero él me invitó como de manera muy especial, me habló, digamos, de su experiencia y eso me motivó a ir. El nombre no me decía nada entonces, ¿no? Eh, pero sí me llamaba poderosamente, es lo que él vivía, lo que él transmitía, ¿no? O sea, como la experiencia que él tenía, no era sacerdote, era un laico. Yo acepté la invitación y fuimos un 7 de diciembre del 94 a este lugar que encontré muchísima gente, eran las vísperas de la Virgen y habían sacerdotes, hermanas, laicos y todo lo que hubo allí en esta noche pues fue maravilloso, para mí todo era nuevo, se rezaba el rosario como en una caravana, como peregrinos detrás de una imagen de la Virgen y hubo adoración, al otro día hubo una Eucaristía donde leyeron un acta, me recuerdo mucho, que el sacerdote, que después supe quién era, que era el padre José Alberto, con esa voz potente, me impresionó mucho. Digamos que de las personas que primero conocí fue él, o que supe de ese lugar fue él, y me llamó poderosamente la atención. Algo que él dijo dentro de esa lectura es que decía el Señor que por regalo a mi madre o por agradecimiento a mi madre, los que fueran a ese lugar, el Señor les regalaba el don de la fe. Yo creo que eso pasó conmigo, porque yo bajé de allá feliz, convencido de que ese don lo había recibido yo, y hoy puedo decir que sí. Yo vuelvo 4 años después, por un accidente que tuve en moto. Desafortunadamente en ese lapso de tiempo no progresé, sino retrocedí espiritualmente y tuve un accidente. Pero ese accidente me sacudió y me permitió, lo primero que sentí fue el deseo de volver a Marilandia. ¿Por qué? No tengo ni idea. En ese momento, ¿no? Solo quería ir y quería que me llevaran a Marilandia y quería estar allá y ojalá fuera el mismo 7 de diciembre en que fui aquella vez. Y así fue, el Señor me permitió ir en el 98, el 7 de diciembre. A diferencia de aquella primera vez, solo estaba una familia con el dueño del lugar. Esa ida a Marilandia marcó mi vida, ¿no? Porque ocurrió un hecho que me pareció como propuesto por el Señor. Conocí a Lino, que es la persona que digamos que el Señor llamó a este lugar, y él empezó a hablar de un proyecto esa noche, porque nos quedamos ahí. Él nos invitó a su casa y compartiendo la cena, él empezó a hablar de un proyecto para construir una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Él hablaba de un lugar en el Huila, para mí todo eso era nuevo, extraño, pero a mí me pareció impresionante porque cuando él empieza a hablar y habla como por 2 horas, mi corazón empieza a saltar impresionante. O sea, yo era 2 horas callado y escuchando a Lino hablando de un proyecto y como él hablaba despacio y con buena letra y pausado, entonces me dio como ansiedad. Pero el corazón se me salía, o sea, yo decía, wow, ¿esto qué tiene que ver conmigo? El proyecto que él tenía era de construir una imagen del Sagrado Corazón de Jesús como de 10 metros y bueno, y él habló mucho de como lo que antecedió para a eso, pues yo soy artista y obviamente me llamó poderosamente la atención. Él quería hacer como en fibra y resina, entonces yo diosidencialmente vivía en Popayán y aprendí a tallar en piedra. Entonces a mí me pareció fabuloso decirle, bueno, ¿y por qué no lo hace en piedra en vez de hacerlo en...? Entonces él me dijo, hágame una propuesta. Yo le digo, yo soy artista, don Lino, si en algo le puedo ayudar, yo soy escultor. Pues creo que le llamó mucho la atención, pero como él, digamos, no es muy expresivo, él finalmente me dice, hágame una propuesta.
porque yo le propuse, hagámosla en piedra. Él me dijo que habían otros artistas propuestos para eso. Y pues a mí no me conocían sino en la casa, entonces no tenía mucha opción. A los 8 días, después de un debate interno de si lo llamaba o no lo llamaba, si me metía en eso o no me metía, pero la verdad era como que yo presentía que eso era algo que me podía cambiar. Porque yo trabajaba en una empresa y esa empresa quedaba a media cuadra donde vivía Lino. Entonces yo sabía dónde vivía Lino. Decidí llamarlo y cuando lo llamé, la forma en que me saludó me alegró tanto que yo dije, wow. Dijo, oiga, ¿cómo le he pensado? Yo como un novato no le tomé sus datos. ¿Usted puede venir a mi casa ahora? Y le dije, voy para allá. Entonces voy a su casa y la verdad el encuentro fue muy bonito. Él me habló de la idea ya más específicamente de cómo quería hizo un dibujo, él, de cómo quería la imagen. Eso quería que levitara parado en un solo pie y como era en piedra, yo dije, wow, eso me parece fabuloso, pero eso no se puede hacer así. Eso fue muy rápido, aunque él siempre dijo que él no escogía el escultor, que lo escogía el Señor, pero sin embargo estaba pendiente de mí, ¿no? Yo empecé a hacer una maqueta. Cuando tuve la maqueta, se la llevé y se la presenté. Creo que le gustó mucho y se quedó con la maqueta y hubo un silencio de varios días. No recuerdo qué tanto, pero no fueron muchos, ¿no? Yo calculo que 20 días, una cosa así, 15, 20 días. Y a los 15 días me llama y vuelve y me dice, ¿usted puede venir a mi casa? Y yo fui y me contó una historia que fue muy chistosa porque ellos tenían pensado que se hiciera esa imagen con unos talladores en Isnos, que es muy cerca de Obando. Y ya habían hablado anteriormente con ellos para que si se podía realizar esa escultura allá, con el escultor que escogiera. Y parece que la imagen que yo hice, la maqueta, llegó allá, se la mostraron, dijeron, vea, esta es la escultura que queremos hacer. Entonces ellos, me contó Lino, ven la imagen y dicen, nosotros podemos hacer la escultura sin necesidad del escultor. Entonces Lino me dice, ¿cómo le parece que ahora lo quieren sacar a usted, que es el que ha trabajado? Dijo, ahora yo digo que usted sea el escultor. Eso me pareció muy chistoso todo, pero me preocupa porque no sé dónde hacerlo. Entonces yo le respondí inmediatamente, no se preocupe por eso, porque yo aprendí a tallar en Popayán y allá la podemos hacer donde estos amigos. Pues Lino saltaba en una pata porque Popayán era un lugar donde estaba la espiritualidad. Fue muy rápido ahí, estoy hablando que en marzo, creo que 14, estaba en Popayán comenzando la obra. Popayán es, por tradición, un lugar donde siempre tallaron piedra por 200 años, o sea, allá hay iglesias antiguas que están hechas muchas de las partes en piedra tallada. Por lo tanto, había tradición de labradores de piedra. Y había una mina donde sacaban toda esa piedra durante años y es una piedra gris oscura. Yo llego a Popayán y los amigos no me habían dicho que la mina se había derrumbado y que no se podía sacar piedra. Y entonces yo quedé asustado porque dije, y bueno, ¿y entonces desde dónde vamos, cómo vamos a hacer la escultura? Dijeron, hay una opción y es que hay una mina virgen, pero la piedra no es gris oscura, es blanca. Entonces dije, vamos a verla. Entonces quedaba hacia el otro lado de Popayán, hacia las afueras. Fuimos a ver la piedra y a mí me encantó la piedra, pero no tenía carretera. O sea que era muy difícil sacar esa piedra de allá. Entonces aquí empezaron a suceder una cantidad de cosas que hoy en día uno no se aterra porque sabe que está Dios ahí, pero Dios, digamos que muestra muchas cosas en todo este proceso. Bueno, primero que era una mina virgen. Nadie había sacado una piedra de esa mina. La piedra era blanca, lo cual pues dice mucho, porque el color ya habla de algo más puro, algo especial para él. Las piedras eran enormes, era una cosa monumental esa mina, pero allí se hace oración, allí se bendice, todo se hace alrededor de un espíritu que para mí todo era nuevo, ¿no? Creo que primero debo decir que el ambiente que había alrededor de esta obra, la espiritualidad rodeó mucho eso y además la espiritualidad de Hijos de la Madre de Dios, que para mí pues apenas estaba sabiendo de qué se trataba, ¿no? Pero no solo estaba la espiritualidad, sino que también se vinculó la iglesia, inclusive el señor obispo después estuvo en el lugar donde se hizo la imagen, religiosas de otras comunidades estuvieron allí. Entonces, en ese ambiente se empezaron a desarrollar todo este trabajo. Los dueños del taller donde se hizo la imagen eran Lucio y Mesías y Hugo, eran los dueños del taller. Personas súper generosas, por eso las nombro, porque trabajaron desinteresadamente para el Señor. Ellos tenían empleados que trabajaban para sus trabajos, pero
Me prestaron 11 personas y 11 personas trabajaron en eso. Empezaron ellos, porque yo no hice ese trabajo de explotar la piedra, sacarla, era sacar las rocas, era partirlas, era bajarlas de la montaña y montarlas en una carreta al estilo primitivo y sacarlas durante 1 kilómetro empujadas por 7 u 8 personas. Eso así nos hubiera tomado meses. Alguien apareció que estaba dentro de la espiritualidad, el alcalde era hermano de ella y la alcaldía nos prestó por intermedio de ellos un bocat que abrió como la carretera y un camión para poder sacar las piedras. Y es ahí donde empezó a ver como, ahí con asombro, que en un día se sacaron todas las piedras, después de estar ya listas para llevar al taller, en un día se sacaron en ese aparato y se llevaron al taller. Todo esto pues se hizo con poco dinero. Transportar la piedra iba a costar un dineral, porque eran 36 toneladas de piedra. Entonces había unas tractomulas paradas en el trayecto que yo hacía todos los días para ir a la mina, y se me ocurrió por molestar preguntarle que cuánto me cobraba por llevar unas piedritas al norte de Popayán, y me acuerdo que me pidió algo muy barato. O sea, yo tuve el descaro de pedirle rebaja, pues en un solo viaje pudimos llevar esas piedras. Entonces, eso era muy sorprendente todo. Entonces, era de la mina, que estaba al sur de Popayán, era llevarla al norte, que no era muy lejos. Pero eso, en cuestión de viajes, cuesta mucho en volquetas. Este señor estaba ahí parado, llevaba 3 días sin carga, y pues como para salvar el día, hizo fue el favor. O sea, Dios lo puso ahí porque no había todo. Otra explicación, eso cuesta un montón. Llevamos toda la piedra en esa tractomula y la dejó en el taller. Sí, como es una escultura de 7 metros, se decidió hacer por cubos, como por piezas, ¿no? Como armando un rompecabezas. Esa era la forma en que se iba a construir la imagen. Es la imagen del Señor resucitado con su mano derecha en el corazón. Y él parado sobre un mundo, medio mundo, donde está el mapa de Colombia. Esa es más o menos la idea principal de la imagen. Entonces se repartieron en varias tareas. Se debía comenzar por la base, o sea, por la parte circular donde estaba el medio mundo, para después empezar a trabajar la imagen del Señor. Toda esa parte circular la hicieron ellos, que eran labradores muy hábiles, y yo empecé a trabajar aparte el pecho, digamos que toda la parte escultórica de la imagen, con ayudantes. O sea, yo tenía un ayudante o 2 ayudantes siempre para que desbastaran las piedras y yo terminaba dándoles forma. Creo que no pasó de 2 meses y medio, que también es un récord, hacer una imagen en ese tiempo. O sea, es una cosa impresionante. Lino fue varias veces, no recuerdo si fueron 3 veces, y siempre fue con un ambiente de oración, rodeado de personas con las que lo acompañaban, otras que estaban de Popayán, otras que venían de otras ciudades. Y siempre fue muy especial, ¿no? Porque pues ahí habían otros trabajos, pero cuando llegaba Lino o cuando llegaban personas así a hacer oración y esto, todo el mundo paraba el trabajo. Lino tenía el anhelo de que la lleváramos en el helicóptero, además porque tenía como un significado especial, pero además aquella época era un poco complicada porque había el tema de la guerrilla y pasar toda esta montaña del Puracé es serio, ¿no? Sin embargo, va un capitán que es del helicóptero y habla conmigo, yo le pregunto cómo sería el proceso para llevarla, ¿no? Pues habría que sacar la piedra del taller en un camión, llevarla al aeropuerto, subirla al helicóptero, cada bloque de 50 por 50 pesa 250 kilos. El hecho de voltearla hace que se vaya despuntando los vértices, todas las partes, los detalles. Hubiera llegado hecha polvo. Entonces no se llevó en helicóptero. Se llevaron en 2 camiones que fueron ofrecidos por un general del ejército, quien estuvo muy pendiente de eso, que fueron 12 horas. Luego regresé hacia agosto, creo, al estrecho donde se va a colocar la imagen para empezar a trabajar. Allí llega Lucio, que es uno de los dueños del taller, y un ayudante, el más adelantado. Entre los 3 se va a instalar la imagen allá. Ya había allí, en este lugar, los arquitectos ya habían hecho una base de 3 metros por 3 metros para sobre esa base colocar la imagen. Esta imagen del Sagrado Corazón se coloca en la parte superior de una montaña que está justo encima del Estrecho del Magdalena, que es la parte más angosta del estrecho, en medio de un paisaje maravilloso, ¿no? Es la cordillera y está allí en el vértice de la montaña donde se divisa el río Magdalena, muy cerca de su nacimiento, ¿no? del páramo de las Papas. El proceso de la instalación de la imagen es como aproximadamente de un mes. Se hace alrededor de una columna que tiene unos flejes metálicos
Alrededor de ellos se van colocando los bloques de la imagen. Entonces se empieza desde la base hasta la cabeza. Yo creería que más o menos 15 días duró el montaje hasta la cabeza. El colocar la cabeza fue el reto más grande porque es la parte más alta y lo más pesado. Una cabeza que debía pesar como 1 tonelada. Se hizo muy a lo antiguo, ¿no? Se hicieron una rampa de guauda muy largas que se colocaron al hombro de la imagen y tocó invitar a medio pueblo para que jalaran los lazos para poder por la rampa subir la cabeza. La izada de la cabeza fue como a las 6 de la tarde un día y pues fue todo un momento como muy especial, muy emocionante ver ya finalmente la cabeza del Señor sobre su cuerpo. Era la primera vez que lo veíamos porque pues antes era un rompecabezas. Ahí ya después de que se montó la imagen y que se hicieron toda la parte del sellado de las piedras, entro yo a retallar la imagen, alrededor se hace un andamio alrededor de toda la imagen. Erróneamente se coloca unos plásticos para el viento y el agua. Digo erróneamente porque eso se movía como una vela de barco. O sea, el viento era tan fuerte que movía el andamio. Entonces, para tallar yo necesito las dos manos. Por lo tanto, todo el tiempo estaba así. Pero el Señor dio toda la gracia y la verdad, todo ese proceso y todas las personas que intervinieron, nunca hubo un accidente de trabajo que lo pudo haber. Para mí eso me sorprendía demasiado. Ya queda finalizada la tarea, ya hice entrega de la imagen a Lino, que fue quien me la encargó, y creo que quedó contento. Yo creo que desde el primer día hubo muchos cambios en mí, ¿no? Porque todo era nuevo y aunque todo fue muy rápido, fue el inicio de muchas cosas, ¿no? Digamos que sentía muchas emociones que para mí eran nuevas y novedosas. Creo que ver colocar la imagen, la cabeza sobre el hombro fue como el momento culmen de ese espacio, de ese momento, ¿no? La obra terminada, uno como artista y hablando más de una imagen de Jesús, pues es como ver completada una obra. Yo puedo decir que para mí es el comienzo. O sea, cuando termino la imagen es el comienzo. ¿De qué? De mi cambio interior. Ahí hay un tiempo en que yo ya no intervengo, pero siempre estoy yendo al Sagrado Corazón porque el Señor como que me atraía mucho, no solo por haber participado en la ejecución de la imagen, sino me atraía mucho todo lo que el Señor planteaba allí alrededor de su imagen. Entonces yo iba casi todos los años al Sagrado Corazón, a la fiesta del Sagrado Corazón, creo que no fallaba. Digamos que entonces era una invitación del Señor cada año. Por un tiempo no trabajé más allí, pero hay algo que surge que me parece bueno anotarlo porque Lino me dijo unas palabras que decía que como usted ha sido generoso con el Señor, hablando de que no había hecho eso por dinero, que el Señor iba a ser generoso conmigo. Había cosas que Lino me decía que a mí me hacían sonreír. No sabía si creerle o no creerle, pero bueno. Pero la verdad anoto eso porque yo termino la imagen del Sagrado Corazón y de allí había un sacerdote dominico que después me llama y me dice que tiene un trabajo para mí, que es hacer una imagen de un Señor resucitado. Y allí empieza o continúa, pues, después del Sagrado Corazón, mi trabajo como artista, pero ya como artista para Dios. Empiezo a hacer trabajos que me van encargando a raíz de haber hecho la imagen del Sagrado Corazón, que me abren otras puertas, ¿no? Dentro de la iglesia. Antes no hacía arte religioso. Entonces, por eso partió en dos, como artista y como persona. Entonces yo abro un taller y empiezo a trabajar para hacer esculturas, pinturas para el Señor. Y yo pues la verdad nunca me promocioné, nunca hice publicidad, pero era impresionante como un trabajo recomendaba a otro y así. Entonces se aplica lo que decía Lino, ¿no? Me quedé enamorado de esa obra y siempre tenía un anhelo de verla terminada. Después surgió la idea por el Señor de construir una capilla, se nombró a unos arquitectos y ellos empezaron a trabajar en esta capilla, pero fue muy complicado el avance de esa obra, porque alrededor de la promesa que el Señor tiene con ese santuario del Sagrado Corazón de Jesús, pues es muy grande, y yo creo que así grande eran los obstáculos. Entonces en el año 2017 el Señor me empieza a hablar el corazón de que no olvide de la construcción, ¿no?, de la capilla, que hay que terminarla, que cada demora eso acarrea más sangre en el... Yo la verdad no me quería involucrar en eso porque sabía el costo que podía acarrear eso por lo que había visto en las personas que estaban encargadas de eso. Sin embargo, el Señor me insistía y me insistía a través de la oración y de las actas porque me hablaba sobre ese tema específico y finalmente pues decido hacerle caso. Digamos que el aporte mío está dentro de una célula que el Señor conformó. Está el arquitecto, está la ingeniera Elga Dinelva y se conforma la célula del Sagrado Corazón,
donde se reactiva en el 2017, el 13 de mayo, la obra de la capilla. Y allí ya llevamos 8 años trabajando en todo lo que tiene que ver en la construcción de la capilla. No soy arquitecto ni ingeniero, pero coordinaba mucho la compra de materiales, los maestros. Entonces se empezaron a abrir las ventanas, se empezaron a rediseñar las paredes, a enchaparlas, los pisos, todo, o sea, toda la parte de la construcción. Estamos en la parte un poco ornamental de la capilla, que es el altar, los vitrales, la custodia, los viacrucis, todo eso que pues es la parte que yo trabajo, aún sigo trabajando. Cuando yo me soñé el viacrucis, yo dije, esto debe ser en forma de corazón, esto debe ser algo especial para el Sagrado Corazón. Cada estación del Vía Crucis es el corazón con la llama, que habla del signo del Sagrado Corazón de Jesús, y está hecho en una técnica que se llama cincelado con lámina de bronce, que es cada lámina se va tallando, por decirlo, el alto relieve de cada imagen. Lo que hice fue en cada estación como la expresión que vive el Señor en cada momento, ¿no? Bueno, la verdad es que desde la imagen del Sagrado Corazón, el Señor me enseñó a orar antes de, y durante, y claro, y después, pues, todo el tiempo. Pero digamos que yo, ¿cómo opera el Señor? Opera el Espíritu en mí? Es que yo me empiezo a soñar y le empiezo a pedir al Señor con mucha antelación. Me gustaría hacer esto, ilumíname, pienso los materiales, la forma, cómo te gustaría, y empiezo a hacer dibujos y voy viendo, digamos que el Señor me va mostrando por dónde es, y yo empiezo a hacer dibujos. En mi oración, muchas veces el Señor me muestra que la pasión de Él en el Vía Crucis no debe ser algo decorativo, sino algo vivencial. Cuando yo voy a una capilla y veo un Vía Crucis que es un signo o un número, pues cuando yo voy a orar el Vía Crucis no me inspira. Creo que el Señor quería que viendo su rostro sufriente, yo entendiera qué es eso, viviera qué es eso. Ese era como el objetivo de por qué se hizo el Vía Crucis de esa forma. La custodia tiene una historia muy bonita porque la idea de esa custodia no es mía, es del padre Jorge Alberto. O sea, el origen de la idea inicial es del padre Jorge Alberto. Me dijo, venga, necesito que hablemos, no me gustaría eso así. Y no sé por qué me lo dijo, seguramente ya el Señor sabe cómo hacer sus cosas, pero en ese tiempo no se había previsto que yo hiciera la custodia. Pero él sí me habló de eso y me habló cómo era el corazón y que era la cruz y el corazón, que eran los dos signos claves que debía tener esa custodia. Hice muchos diseños, hice muchos dibujos a través de los años, porque eso sí tomó años. Esa custodia y los dibujos y todo lo que el Señor inspiró en ella se fue detallando en el tiempo. Cuando ya vengo en el 2017 a trabajar en la capilla, ya tomo todos esos dibujos que yo había hecho, todos esos bocetos, y ya los empiezo a concretizar en la obra. El corazón está hecho en bronce, que básicamente es un bronce labrado a mano, que es con fuego, se va haciendo la forma del corazón, que es hueca. El corazón es algo así como las venitas del corazón formando el corazón, como para dentro de su corazón está el Santísimo, el cuerpo de Cristo, que me parecía lo más sagrado. O sea, lo más sagrado que podía yo asimilar de una custodia es estar su cuerpo dentro de su corazón. Y por eso se hizo muy transparente, ¿no? Que se viera muy transparente. Este corazón está anclado a una estructura que es en acero inoxidable y rodeado de una corona de espinas que está hecha en bronce, patinada, y su llama de fuego, y la cruz trinitaria de la espiritualidad. La custodia tiene 2 metros. Ya la dijeron de la última fiesta del Sagrado Corazón. Los vitrales que estoy trabajando actualmente para el Sagrado Corazón, los primeros 4 vitrales van a ser sobre los 4 elementos, espiritualizando cada elemento. Como es muy de la espiritualidad, la verdad siento que es una reflexión a través de los elementos, pero cómo el Señor habla a través de cada elemento y cómo nos toca y cómo nos afecta. Entonces es una reflexión. Estoy trabajando la tierra y ese es el primer vitral que se va a colocar. Entonces están los 4 elementos, sin embargo los vitrales son más. Hay unos vitrales más grandes, que obviamente habrá algunos alusivos al Sagrado Corazón, y los otros ya veremos qué dice el Señor. Pero en total 10 o 12 vitrales. Súper demorados de hacer porque son hechos, son pintados con grisalla. Cada vidriecito va pintado y va horneado a 600 grados. La técnica que voy a usar es la Tiffany, que es con cinta de cobre y estaño para soldarla.
no sé si fue el año pasado o antepasado, tuvimos una cita con el obispo de El Espinar. Él es arquitecto, una persona muy especial. Por pedido de las hermanas fuimos allí para mostrarle a Monseñor el proyecto de la custodia, el Vía Crucis, los vitrales. Yo llevé dibujos y llevé proyección de lo que se iba a hacer y a él le encantó todo lo que he comentado acá. Él, por ejemplo, recomendaba que en esos vitrales quedara representado la zona donde está el Sagrado Corazón, que es el macizo colombiano. Y eso está en el primer vitral, que es la tierra. Porque está el Salto de Bordones, que es de ese lugar muy propio. Pues faltan los vitrales, faltan el cielo raso, la parte de la adecuación de las sillas, toda la silletería de la capilla, el sonido, la luz, que hay una parte que se inició pero no se ha terminado, que es poner un transformador único para el santuario. Se van a hacer unas terrazas en el atrio de la iglesia, hasta la imagen de donde está el corazón de María. Se va a hacer la cruz trinitaria, que es una cruz bastante grande, que está en la fachada de la iglesia, que es una cruz en acero inoxidable. Creo que va a llevar los colores de la cruz trinitaria, de la espiritualidad, de los hijos de la Madre de Dios. En fin, faltan muchos detalles todavía de trabajo para la capilla. Esa es la pregunta más, no sé, creo que eso marca mucho, ¿no? O todo. Yo siempre le dije a mis hermanos, a los de la célula, que para mí era el proyecto más importante de mi vida hasta ahora, en cuanto a mi trabajo, pero digamos que eso es lo secundario porque el verdadero trabajo es el que el Señor ha hecho en mí para hacerme digno de su obra, o menos indigno del Señor, porque esto es una obra muy grande que yo no sé qué alcances tendrá, pero nosotros no lo vislumbramos ahora, pero es algo muy grande, por lo tanto es lo más grande que yo he tenido, lo más importante, y por eso he entregado todo lo que me ha sido posible por esa obra y lo seguiré haciendo, porque bueno, al Señor le quedó más difícil tallarme a mí que yo tallarle su imagen, pero lo bonito de eso es que en su misericordia lo ha hecho y he tenido paciencia con el artista. El Señor me ha abierto puertas y digamos que el voz a voz, la recomendación, terminé yendo a Estados Unidos, a Chicago, a Miami y a otras ciudades donde pues he desarrollado proyectos también para el Señor, ha sido muy interesante. También allí he hecho exposiciones sobre el paisaje de Colombia, que es un tema que me parece maravilloso y que he estado trabajando durante todos estos años. Entonces sí he tenido la oportunidad, para mí ha sido una bendición poder hacer trabajos afuera, ¿no? Digamos que la historia es bien hermosa porque todo esto se dio en un proceso de oración también. Eso fue en el 2014. Antes de que Lino se muriera, yo le pedí a él que me ayudara a pintar la imagen de la Virgen. Yo ya había hecho dos imágenes, había pintado dos imágenes. Una se la regalé a él y otra a las hermanas de las hijas de la Madre de Dios. Pero quería hacer una imagen que fuera más acorde a lo que el acta decía, la descripción. Yo sin saber mucho que el Señor había pedido a otros artistas que se prepararan para poder pintar la imagen de la mamá, digamos que yo lo hice inconscientemente. Después de que Lino murió y no se pudo dar lo de la ayuda para pintarla, sí oré mucho para que eso se diera. Yo duré más o menos un año antes orándole a la Virgen para que me ayudara a pintar su cuadro. Yo cada rato le daba la hora a la Virgen, Virgencita, ayúdame a pintar su cuadro, yo quiero pintar su cuadro, su imagen de Nuestra Señora de la Alianza. Y bueno, pues en final del 2013 tuve tiempo para poder empezar a hacer algunas cosas, dibujos y pensar en ese proyecto. Y ocurrió un hecho así muy especial que para mí fue ir a la montaña, ir al Nevado del Tolima. Yo iba cada año intentando subir hasta la cumbre. No lo había logrado porque es muy difícil llegar a la cumbre del Nevado por el clima, por las fuerzas, por lo que sea. Pero ese año en particular se lo consagré a la Virgen para subir allí. ¿Y por qué cuento este hecho? Porque para mí subir a la montaña era lo mismo que para el Señor. Él se retiraba solo a la montaña a orar. Entonces para mí era un encuentro con Dios. Sin saberlo, para mí era una preparación. Yo subí como en una actitud de oración. Yo fui acompañado de mi hijo y de mi yerno y empezamos a subir esa montaña, y una noche que estábamos allí en la carpa, yo empecé a orar y tuve un momento como muy especial con la Virgen. Empecé a pedirle perdón al Señor y a la Virgen por mis pecados y sentía como que me estaba limpiando, sanando de eso, y porque al día siguiente íbamos a subir a la cumbre. Y así fue, lo logramos con mi hijo y llegamos a la cumbre en el Nevado del Tolima. En un día maravilloso, que el cielo era súper azul, en enero del 2014. Cuando llegamos a la cumbre, que me sentía totalmente feliz, como pisando el cielo, porque el sol pues estaba brillando y la nieve brillaba como si fueran piedras preciosas. Entonces fue algo muy especial. Yo escribí en la cumbre del Nevado Ave María, dándole gracias a la Virgen por haberme ayudado a cumplir ese sueño. Creo que ahí empezó ese proceso para pintar su imagen.
Yo después de eso llegué a mi taller y ya como en una disposición empecé a mirar imágenes y dibujos. Casualmente estaba mirando unas fotografías de la NASA que yo tenía archivadas porque me gustaba trabajar sobre ellas y vi una en particular que tenía la forma de la Virgen, nunca la había visto y me sorprendió mucho. Y cuando me acerqué, pues tenía la forma de Nuestra Señora de la Alianza, para mí. Entonces yo empecé a trabajar sobre esa imagen. Y era como si el Señor me estuviera diciendo, bueno, mijo, usted que ha dado tanta hora, ahí le muestro cómo pintar la Virgen. Es una fotografía que tiene la forma de una nebulosa que se llama la nebulosa de la Flama, que es tomada por un satélite de la NASA. Y de allí se ve la forma de una niña flotando en el espacio, muy ligera y libre, como dice el acta, peregrina entre el cielo y la tierra. Y entonces yo empiezo a hacer acuarelas sobre eso y algún día fui a Marilandia con esas acuarelas y empiezo a mostrarlas y veo que impactan de una manera muy bonita. Eso me anima a seguir y de ahí ya empiezo a compartir todo el proceso, empiezo a contar lo de la nebulosa, lo del proceso de ver al nevado. Entonces hay gente que rodea eso con oración, las hermanas allá en Marilandia, los laicos también me acompañan en oración. De allí surge una célula con Mauricio y Diego, que ellos me van acompañando durante ese proceso. Por lo tanto, todo ese proceso de la pintura de Nuestra Señora se había acompañado y en medio de oración. La imagen está para que quede en ese templo, que es el primer templo de Nuestra Señora de la Alianza. Nosotros llevamos esa imagen el 14 de diciembre del 2014 a Restrepo, que es donde está el templo de ella, y Monseñor Urbina consagró el templo y bendijo la pintura de Nuestra Señora de la Alianza. Por lo tanto, yo después sentí que debía quedar ahí y está prometido para que quede en el templo de Nuestra Señora de la Alianza. ¿Por qué no está todavía allí? Porque las condiciones de la construcción de la iglesia todavía no se había terminado, entonces tenía que adecuarse para que poderse colocar el cuadro allí. Como el clima de Restrepo es húmedo, entonces hay que tener unas condiciones para que la pintura no se vea. Bueno, yo siempre he trabajado en varios proyectos dentro de la iglesia y también a nivel artístico cultural, pero básicamente este año el Señor me ha mostrado que debo estar como 100% dentro de trabajar lo que el Señor me inspira para la iglesia. Como un hombre de fe, creo que cada imagen que realizo inspirada por el Espíritu puede hacer mucho bien. Es una forma de llegarle a la gente, de que el Señor toque el corazón a través de cualquier imagen, por sencilla o humilde que parezca, hecha con el amor y inspirada por el Señor, creo que eso ayuda mucho a crecer y a hablarle a las personas. Entonces, eso me tiene muy motivado para que lo que estoy haciendo, casi 100%, es obra para la iglesia, obra para el Señor, y estoy en varios proyectos en eso. Aquí pues tengo esta imagen que estoy trabajando, aún no la termino, pero es un proyecto para Oaxaca, que es un lugar de oración, donde está la Virgen, Nuestra Señora de la Salud, y se llama El Señor de la Esperanza, que tiene que ver mucho con el jubileo de la esperanza, que es el Señor que recibe a todos los que están cansados y agobiados, y está en esa actitud, que es un Jesús resucitado, que extiende la mano para que vengamos todos a Él. Está presupuestado que sea una imagen monumental en acero inoxidable y que quede en una colina de las montañas de Oaxaca, lugar de peregrinación, que es donde tengo mi taller, ¿no? Si ustedes vienen a mi taller y ven imágenes del Señor en la Pasión, es muy regular que encuentren esas imágenes porque desde hace mucho tiempo el Señor me ha inspirado a reflexionar o contemplar su dolor en el camino de la pasión, en la crucifixión. Contemplar su dolor y entender todo ese misterio de amor es muy beneficioso para el alma, para alguien que quiere trabajar en su propia conversión. Entonces, cada vez que tengo tiempo, aprovecho el tiempo para hacer el rostro de un Señor crucificado, coronado, burlado, azotado, flagelado, calumniado. Especialmente este, lo empecé a trabajar en Semana Santa, que es como el ambiente propicio para hacer una obra de este tipo. Siempre me recuerda mucho a San Francisco, porque San Francisco reflexionaba mucho en la pasión del Señor. Me transmite mucho eso. A mí me ha pasado algo muy particular y es que cuando estoy pintando una imagen del Señor sobre todo, y un cuadro se pinta en varias sesiones.
Por lo tanto, en ese proceso la expresión va cambiando, en la mirada, en el gesto, y es muy particular porque cuando en algún momento surge un gesto que me cautiva, que me habla del sentimiento que hay que transmitir a través de esa imagen, es ahí cuando está el rostro terminado. Pero eso es algo que surge, digamos que yo no lo preveo. Tengo la idea de qué puede ser, cómo debería ser, pero no es muy concreto. Solamente va surgiendo hasta que cuando surge y lo encuentro, por decirlo de alguna manera, entonces ya está, y lo dejo ahí. Yo creo que eso es como el sentido de mi vida como artista, es eso. Es levantarme con la ilusión cada día de hacer algo para que el Señor le agrade lo que yo hago, para que Él lo utilice como quiera, para que poderlo compartir con alguien que lo necesite. Aquí han venido a mi taller personas recuerdo una señora que venía con mucho dolor, mucha rabia contra su esposo y me pidió el permiso para arrodillarse en mi reclinatorio franciscano. Y, y estuvo un rato ahí y tenía enfrente una imagen que yo pinté del Señor de la Misericordia. Dice ella después que tuvo un encuentro con el Señor tan fuerte, tan impresionante, que salió perdonando al esposo. Yo no soy amigo de hacer la publicidad, pero el Señor sí sabe a quién traer. Y ha traído personas que seguramente les quiere mostrar algo. Y muchas veces no sé qué, pero sí han venido sacerdotes, simplemente a descansar acá, simplemente a contemplar, simplemente a estar en silencio. Eso me parece, no sé, muy especial, porque sí es un lugar para eso, para estar como de retiro, como estar tranquilo. Totalmente. ¿De qué manera? Primero, las bendiciones que recibo por mi trabajo, porque únicamente vivo del arte, de lo que hago, de las obras que salen de mis manos. Pero también digamos que lo que el Señor ha inspirado a través de las imágenes como Nuestra Señora de la Alianza le ha transmitido a la familia el Espíritu del Señor. Nosotros somos una familia que va en proceso de conversión y definitivamente toda mi familia, mi esposa, mis hijos, estoy seguro que tienen algo de lo que el Señor ha compartido en mi vida como artista, como papá, como esposo. Si un artista quiere pintar algo que valga la pena, es pintar para Dios.